Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente en nuestro estudio en los Gálatas y el día de hoy vamos a estar viendo unos versículos del capítulo 3. Nos quedamos la semana pasada, solo vimos uno, el versículo 5. Esta tarde vamos a ver un par de nuestro capítulo 3. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Dios, te damos gracias por esta carta, Señor, donde Pablo defiende la verdad del único evangelio y acusa a aquellos de creer un evangelio diferente. Señor, abre nuestros ojos, enséñanos por medio de esta carta para, Señor, no nada más creer el evangelio, vivirlo, practicarlo y compartirlo con otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces rápidamente vamos a comenzar con nuestro versículo 6, que lo tenemos ahí en pantalla. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál ha sido el contexto? ¿Se acuerdan lo que está haciendo Pablo? Le está diciendo a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer con fe, por el oír con fe, perdón? Entonces, ellos saben cuál es la respuesta, que ellos escucharon el Evangelio y el Espíritu vino a ellos. Y ahora, después de haber presentado ese argumento de la propia experiencia de los Gálatas, ahora pone un argumento todavía más fuerte, que es, pues obviamente las escrituras, citando la vida de Abraham, el patriarca. Si había alguien importante en la identidad de Israel, pues era precisamente Abraham. Y entonces Pablo, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, les dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, y este versículo rápidamente presupone la pecaminosidad de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? ¿Por qué Abraham fue justificado? Bueno, porque evidentemente Abraham es pecador y necesita ser perdonado. Necesita un Salvador y por lo tanto Dios le confiere por medio de la fe el estado de justicia. Dios justifica a Abraham por la fe porque Abraham necesita ser justificado. Entonces el versículo ya en sí presupone que este Abraham era un pecador y necesitaba salvación y Dios lo rescató por medio de la fe. Ahora, ¿qué creyó Abraham? ¿Qué creyó Abraham que le fue contado por justicia? Abraham tenía una relación con Dios. Si tú lees el Génesis y ves la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que Abraham hablaba con Dios, Dios lo guiaba, Dios le hablaba, Abraham escuchaba a Dios y pues tenían comunión. Así que la fe de Abraham era una fe que no se trataba de que Abraham dejara de ser ateo. Abraham sabía que había un Dios, conocía a ese Dios y Dios conocía a Abraham. Abraham era conocido por Dios. Por lo tanto, cuando dice Abraham creyó y le fue contado por justicia, no está diciendo que creyó en que Dios existía. Abraham sabía que Dios era real porque tenía una relación con él, escuchaba y obedecía a Dios. La fe de Abraham no se trata de estar de acuerdo con que Dios es real y existe. Eso también está presupuesto, eso no está en tela de juicio. No es que el concepto de la existencia de Dios lo que Abraham está creyendo, es más bien lo que Dios le dice a Abraham. ¿Sabes? Abraham, si nos ponemos a pensar un poquito, por ejemplo, en el ejemplo de Tomás, llamado el Dídimo, Tomás no creía que Jesús hubiera resucitado.
Y él dice, si no pongo mi propia mano en su costado que le perforaron, no voy a creer. Si no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. ¿Y sabes qué? Jesús se le aparece a Tomás y ahora cree, y sin embargo Jesús le dice, bienaventurado Tomás, el que creyó sin ver. Y bueno, Abraham no podía ver a Dios, pero había experiencias en la vida de Abraham que lo hacían pues creer en Dios, saber que Dios existía. Él lo había experimentado en primer plano. Por lo tanto, lo que cree Abraham no es que Dios exista o que sea real. Más bien le creyó a Dios. Mira, Abraham no dejó de ser ateo y reconoció la existencia de Dios. Abraham le creyó a Dios. Fíjate la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Abraham creyó la promesa y eso fue lo que le fue contado por justicia. Mira, vamos a ir a Génesis 15 del 1 al 6 y vamos a ver que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí está, mira. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no es que creyó que Dios existía, le creyó la promesa a Dios. ¿Sabes? Este es un punto importante de partida cuando nosotros hablamos con otras personas y cuando examinamos nuestra propia vida. La Biblia enseña que todos creemos en Dios. Todos sabemos dentro de nuestros corazones que Dios existe. La gran diferencia es si le creemos o no le creemos. Porque la Biblia misma da por sentado que todos creen en Dios. La verdadera pregunta es, ¿le crees a Dios? Abraham recibió la promesa de Dios como viniendo de un Padre bondadoso, en quien se puede confiar, en quien se puede descansar y en que puedes tener la certeza de que no te va a defraudar, que realmente va a cumplir su palabra, que no te está mintiendo. Abraham confió verdaderamente en el Señor. Le dijo, ¿quién va a ser mi heredero? No tengo hijos. Estoy viejo ya, estoy por morirme. Y el Señor le dijo, tu descendencia será más numerosa que las estrellas. Y Abraham le creyó a Dios. Dios, hermanos, ha prescrito la salvación solamente por fe. Dios nos ha dicho cuál es el remedio para ser salvos. Mucha gente cree en Dios, cree en el infierno, cree en el cielo, cree en el juicio, pero no le cree a Dios, no le cree la prescripción que Dios le ha dado, que es el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz. Hermanos, la fe, el creerle a Dios, constituye la adoración más elevada, la adoración más excelente. Ese es nuestro deber principal, creerle a Dios. La obediencia comienza con creerle a Dios. Sin fe, hermanos, es imposible que nosotros reconozcamos su gloria, su sabiduría, su verdad, su misericordia, su bondad, su benignidad. Es nuestro primer deber, no creer en Dios, porque eso lo hacemos por default, ahora sí, en automático. No es creer en Dios, es
creerle a Dios. Hermanos, esta fe, el creerle a Dios, es el vértice, es la cima de la sabiduría, es la rectitud correcta, es la religión verdadera. Este es el verdadero cristianismo, el creerle a Dios. No nada más creer en Dios, sino creerle a Él. ¿Por qué Dios eligió la salvación por la fe? En primer lugar, porque la fe honra a Dios. La fe le dice a Dios: tú eres digno de toda mi confianza y puedo descansar en ti. Saben, hay hombres, y de hecho lo podemos ver, y más antes se veía en la iglesia católica, como las personas hacen sacrificios externos para tratar de calmar la ira de Dios, para tratar de tener una buena relación delante de Él. Se van de rodillas en pencas de nopal, se latiguean, se maltratan el cuerpo, hacen cosas dolorosas y sacrificiales en el duro trato del cuerpo para poder apaciguar la ira de Dios o poder ganar la amistad de Dios. Pero ¿sabes qué? Todo este tipo de intentos pues realmente distorsionan el carácter de Dios, porque hacen que Dios parezca un villano, una persona perversa que le gusta ver cómo las personas que quieren complacerlo, agradarlo, pues terminan sufriendo. Pero este no es el Señor, este no es el corazón de Dios. El Dios es un Padre amoroso y bueno. Quiere lo mejor de sus hijos. No quiere que sus hijos sufran por puro placer. Quiere que sus hijos sufran si es necesario para crecer, para sanar, para mejorar. Pero no porque Dios sea un Dios sádico que se deleita en el sacrificio y en el dolor de aquellos que lo buscan. Entonces, realmente apaciguar la ira de Dios con obras o intentar hacerlo es distorsionar quién es Dios. Es hacer de Dios un ser perverso y horrible. Eso no es Dios. Dios es un Padre bueno y bondadoso. Y por eso Él ha determinado que la salvación es por medio de la fe y no por medio del castigo del cuerpo. Esas personas, por sinceras que sean, por más que se esfuercen por agradar a Dios, si no lo hacen bajo la prescripción de Dios, no pueden agradar a Dios. Por más buenas intenciones y grandes esfuerzos que hagan por agradar a Dios por medio de las obras, están deshonrando a Dios, están pecando contra Dios, porque cuando nosotros usamos otra prescripción, una receta diferente a la que Dios nos ha dado, hacemos a Dios mentiroso. Le decimos: no, yo no puedo confiar en lo que tú me recetaste. Esa medicina que me has dicho que funciona, no te lo puedo creer. Me estás diciendo mentiras. Me estás diciendo mentiras si yo digo que Jesús es suficiente para salvarme. Tengo que buscar otro medio, no puedo confiar en ti. Y ese es un grave pecado. Hermanos, ¿por qué la fe honra a Dios? En primer lugar, porque es un don de Dios. En segundo lugar, porque aunque mi fe es defectuosa por causa de mi pecado, porque aunque la fe es un regalo que Dios nos da, es una obra de Dios en el corazón del hombre, por nuestro propio pecado, por este cuerpo lleno de imperfecciones, aún la obra que Dios hace de fe, pues nuestra fe se produce de manera imperfecta. Es una fe que flaquea, es una fe que duda a veces. Hoy está fuerte, mañana no tanto. Sin embargo, Dios la acepta por amor. Hermanos, la fe honra a Dios porque es su obra, porque es una obra de gracia
y porque la fe nos enseña que en aquel que cree hay una transfusión de justicia, así como pasó en la vida de Abraham. Abraham era pecador y necesita ser justificado. Necesita ser justificado con una justicia que no está en él, que tiene que venir de fuera y serle dada. Por eso la fe honra a Dios, porque la fe se basa en la misericordia y en la justicia de Dios y no en la nuestra. Hermanos, por medio de la fe, Jesús me da su justicia. Por la justicia de Jesús, Dios pasa por alto mi desconfianza, la falta de voluntad de mi espíritu y mis muchos otros pecados. Porque el Padre ve la justicia de su Hijo en mí, ahora yo soy declarado justo. Mira lo que dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Porque la fe, hermanos, no es que nos infunda, no es que nos da una cualidad o una característica dentro de nosotros, no. Viene la justificación porque somos aceptados por Dios, no por algo que nosotros hacemos, sino lo que Él hace. Y sabes, aquí hay una gran ánimo para nuestras vidas. Porque a lo mejor puedes pensar que tu fe no es muy grande, tu fe no es fuerte, tu fe no sea suficiente para salvarte. Hermanos, la fe más débil invoca al Dios más poderoso. Por más pequeña que sea tu fe en Cristo, debes gozarte en ella, porque no hay fe en el hombre que no venga de parte de Dios. Fe en Jesucristo, porque los hombres ponen su fe en todo menos en Dios. Pero cuando hay una persona que pone su fe en Cristo, por más pequeña que sea esa fe fue implantada en su corazón por Dios. El hombre no puede creer en Dios por iniciativa propia. Necesita el poder de Dios para creer. Ahora, hermanos, ¿es la fe el único camino de salvación? Me dirás que sí. Espero que me digas que sí. Pero fíjate bien, no solo es el único camino de salvación ahora, es el único camino de salvación desde siempre. Siempre ha sido la fe el único camino para irse al cielo, para ser salvo. Y bueno, en realidad no es la fe en sí, sino la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, en primer lugar, Abraham era un pagano. ¿Sabes? Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Él era pecador, era idólatra, era inmoral. Abraham era una mala persona, perverso, idólatra, pagano. Pero Dios lo llamó. Dios vino a buscar a Abraham cuando Abraham estaba completamente perdido. Y la escritura, dice el versículo 7 de Gálatas 3, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, perdón, es el versículo 8, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, Abraham fue justificado por la fe, pero también Dios estaba anticipando que a través de Abraham muchos otros gentiles iban a ser justificados por la fe, y por eso le dice,
En ti serán benditas todas las naciones. Fíjate, Abraham fue salvo por la fe y su descendencia iba a ser salva por la fe mucho antes de que Moisés y, bueno, Dios por medio de él dieran la ley. Los judíos, los israelitas, son los descendientes de Abraham. Dios formó de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, este pueblo de Israel. Y él, Dios, le había prometido a Abraham que él haría de Abraham una gran nación a través de la fe. Todavía ni siquiera estaba inventado el rito de la circuncisión. Todavía no había sido presentada la ley al pueblo de Israel. Pero Dios ya le había prometido a Abraham que por medio de la fe, él reuniría un pueblo de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son la descendencia de Abraham? Los judíos, pero no solo los judíos. También todo aquel que cree. Ahora sí vamos a ver el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso incluye a los israelitas de sangre, pero eso también incluye a los cristianos que creen la misma promesa que Abraham creyó. ¿Y cuál fue? Haré de ti una gran nación por medio de una simiente. ¿Y quién era esa simiente? ¿Quién era ese descendiente? Jesús. Eso era lo que Dios le había prometido a Abraham. Por medio de un descendiente tuyo haré de ti una gran nación. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todos aquellos que creemos el Evangelio, creemos la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y sabes qué? Por esa fe somos contados como hijos de Abraham. Somos judíos, no de sangre. Más bien de sangre somos indígenas de América, algunos mezclados con españoles y colonizadores. Pero no tenemos sangre judía. Pero tenemos algo más importante que la sangre judía. Tenemos la fe que tuvo Abraham en la promesa que Dios le hizo. Ahora, hermano, fíjate bien. En la iglesia hay gente inconversa. Tristemente. Van a la iglesia durante años, se aprenden de memoria el programa, se saben muchos cantos, a veces leen la Biblia, a veces oran, quizás están muy entregados. Pero ¿sabes qué? Cuando tú les preguntas qué creen, sus respuestas, su fe te hace ver que no creen en el Evangelio, que creen en otras cosas, que no creen en la justificación por la fe. Quizá te dicen que la salvación se pierde, quizá te dicen que tienes que mantener tu salvación por medio de ofrendar, de ir a las actividades, de hacer esto o de aquello. Te pueden dar diversas respuestas que te hacen pensar que realmente no han comprendido el Evangelio. Y muchas veces, más de lo que te imaginas, muy comúnmente, gente que tiene años yendo a la iglesia te da respuestas que te hacen pensar pues, que no han entendido el Evangelio. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, había gente así. Ellos iban a las celebraciones, a las fiestas que Dios había determinado que hicieran, a la fiesta de los tabernáculos, de las primicias, el día de la expiación, a celebrar la Pascua, etcétera, etcétera. Y sabes, como buenos judíos de sangre, hacían esas cosas, llevaban a su ovejita que la sacrificaran, pero no sabían por qué hacían lo que hacían. Solo lo hacían. O las respuestas que daban o la fe que ellos tenían en su mente no correspondía a lo que
a las razones por las que Dios había instituido esas cosas. Quizá ellos veían el sacrificar animales como lo hacían los que sacrificaban a Moloch o a Baal. Entonces, aunque eran judíos de sangre, aunque vivían en el Antiguo Testamento y hacían cosas que hacía el pueblo de Israel para adorar a Dios, pues realmente en su mente no creían en Dios. No hacían las cosas como las hizo Abraham, creyéndole a Dios, creyendo la promesa de Dios. ¿Y sabes cuál es la realidad de ellos? La realidad de algunas personas que están en la iglesia, que no han creído, que no han entendido el Evangelio. Y por eso, hermanos, está diciendo Pablo, no tienes que ser judío para ser de la descendencia de Abraham. ¿Te acuerdas cuál es el punto que él está defendiendo? No te tienes que circuncidar. A Pedro también ya le enseñó el Señor en Hechos. Hey, los gentiles también reciben la salvación de Dios. No es necesario hacerlos judíos, no es necesario judaizarlos, porque el verdadero israelita, el verdadero descendiente de Abraham, es aquel que le cree a Dios sus promesas. Hermanos, ¿por qué Dios eligió la fe para justificar? Bueno, en primer lugar, la fe es un instrumento, no es una causa. Dios no nos salva por la fe. O sea, Dios no nos salva por razón de la fe. La fe es un canal, no un fin. La fe es un medio. Dios nos da su justicia a través de la fe, no por causa de la fe. La fe no es la causa principal de la justificación, de la salvación, sino la forma en que los hombres llegan a la justicia verdadera. Entonces, la fe no es la razón por la que Dios nos salva, es el medio por el cual Dios nos salva. Es nada más un instrumento, un canal. Hermanos, porque esta justicia que Dios nos da no es una cualidad que existe en los hombres, nos la da Dios, sino que es el mero don, el mero regalo de Dios y se disfruta únicamente por medio de la fe. No como recompensa justamente debida a la fe, sino porque recibimos por fe lo que Dios da gratuitamente. La salvación es gratis. La fe no hace meritoria esa salvación. La fe es nada más el canal. ¿Y por qué creemos? Porque Él también nos concede la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Hermanos, el que es justo por la fe es pobre y desprovisto de la justicia personal y depende únicamente de la gracia de Dios. Sabes, muchas veces leí mal este versículo. El justo por la fe vivirá. Solía leerlo y decía, el justo, por la fe vivirá. O sea, que aquel que es justo va a mantener su justicia, va a vivir por la fe. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice, aquel que ha sido justificado por la fe vivirá. O sea, el justo por la fe, vivirá. Aquellos que vivirán son los que han sido hechos justos por la fe. No es que buscamos primero la justicia en otros medios y después agregamos la fe para mantener esa salvación. No. La justicia por la fe es la que nos concede la salvación, porque al final de cuentas es un don, es un regalo de Dios. Hermanos, Abraham no fue justificado simplemente porque creía que Dios multiplicaría su descendencia. Fíjate, aquí está la clave de lo que estamos viendo hoy en Gálatas 3. Sino porque abrazó la gracia de Dios, confiando en el mediador prometido.
Dios sí le prometió que iba a hacer de él una gran nación, pero ¿a través de quién? A través de un descendiente. De hecho, Pablo en Gálatas 3 lo explica mejor, dice, a través de tu simiente, no las simientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo. ¿Quién es esa simiente? ¿Quién es esa esencia de la promesa de Dios a Abraham? Jesús. Abraham creyó en el mediador prometido. Y por eso Jesús dice en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham entendió lo que entendieron Adán y Eva, cuando el Señor le dijo a Eva, de tu descendencia saldrá el que derrote a la mujer. De ti vendrá un descendiente que bendecirá a todas las familias de la tierra, Abraham. ¿Crees esta promesa? ¿Crees la promesa del Evangelio? Señor, sí la creo. Pues te es contado por justicia. Ese descendiente tuyo será tu justicia, Abraham. No ha venido, pero cree y serás justificado. ¿Dónde estaba el mérito de la fe de Abraham en Dios, hermanos? No hay mérito. No hay mérito porque la fe que él tuvo en Dios le fue dada. Era un don de Dios, era un regalo de Dios para Abraham. Lo único que Abraham hizo fue creer. Al final fue obra de Dios en él. No fue la fe de Abraham lo que le fue contado por justicia. Fue la justicia de Cristo lo que le fue contado por justicia. Y mira, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, todo esto sucedió antes de que Abraham hubiera realizado un acto solo de fe u obras. En este momento en que Dios le hizo esta promesa a Abraham, está en Génesis 12, ni siquiera existía la circuncisión, nunca había sido nombrada. Pero tiempo después fue instituida en la familia de Abraham. La circuncisión vino tiempo después. Y por medio del Espíritu Santo, de su testimonio, fue añadido, pero como una señal y un sello de la fe. La fe viene antes que la circuncisión. La circuncisión es la señal de esa promesa, de ese pacto de Dios con Abraham. Así el bautismo es el sello, es la señal de nuestra fe en el nuevo pacto, nuestra fe en Cristo. Mira lo que dice Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuere padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Ay, qué maravillosos versículos. No es la circuncisión la que nos concede la fe, la salvación, la justificación, es la fe. ¿La fe en qué? En las promesas de Dios. En la promesa que Dios le hizo primero a Adán y a Eva, y después se la manifestó nuevamente a Abraham. De tu descendencia levantaré un pueblo más numeroso que las mismas estrellas. Y aquí va un consuelo para ti esta tarde, hermano. Puedes pensar, mi fe es pequeña, mi fe es débil y falla. Hoy confío y descanso en Dios. Mañana reniego y dudo. No importa cuán pequeña y defectuosa es tu fe, el Señor la recibirá.
porque no hay manera que los hombres produzcamos fe en Cristo sin que sea una obra de Él y solo de Él. Y por lo tanto, esa fe pequeñita invocará al Dios inmenso. Y puedes siempre rogar como rogó aquel hombre que tenía un hijo endemoniado: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es poca tu fe, Dios tiene el poder para producir más fe en ti. Y está disponible hoy para ti. Si tú te humillas y vienes a Él y le dices: Señor, necesito fe, necesito tu obra en mí.